Bien, en este módulo revisaremos una serie de criterios y herramientas que la literatura universal pone a nuestra disposición para optimizar la gestión de nuestra responsabilidad social y empresarial. Uno de los primeros criterios que debemos tener presentes a la hora de diseñar nuestro plan de trabajo anual para el seguimiento y control de nuestras actividades de IRS es que sería muy conveniente que pudiésemos elaborar lo que llamaríamos un plan o un mapeo de los intereses de nuestros stakeholders y buscar correlacionar esos intereses con los intereses corporativos. De esta manera podríamos tratar de identificar cuáles son aquellos intereses institucionales y de los stakeholders que están más correlacionados o más susceptibles de ser desarrollados en el corto plazo por la organización. Esto significa que si trabajamos en una matriz de coordenadas y ordenamos los intereses, los objetivos de menos a más, tanto para los stakeholders como para la institución, podemos llegar a establecer una diagonal en la que vamos a poder identificar aquellos objetivos de los stakeholders que, pudiendo ser valiosos, interesantes para los stakeholders, están en el corto plazo muy distantes de los objetivos empresariales. Y entonces, una recomendación y sugerencia sería intentar primero construir aquellos puntos de intersección en los que confluyan, digamos, como prioritarios los intereses de ambas dos partes. De tal manera que los recursos, el tiempo que invirtamos en el desarrollo de estas actividades sean más productivas para ambos. Una vez culminados estas iniciativas y estos proyectos, podríamos en una segunda instancia intentar trabajar con los objetivos que habrían sido identificados como de una segunda prioridad. Eso es fundamentalmente el primer paso que debiéramos seguir. Y el otro paso es, pero no menos importante, es que una vez que hemos identificado todos aquellos objetivos que son de mutuo interés, debiéramos pasar a identificar de alguna manera el Pareto, es decir, tratar de seleccionar e identificar aquellas iniciativas, aquellos intereses compartidos en los que el impacto es mayor y, de ser posible, se diera la relación virtuosa de un alto impacto y bajo costo, ¿no? Porque eso obviamente permitiría un ROI social mucho más elevado y también permitiría aumentar la posibilidad de financiar más iniciativas socialmente responsables. Para este efecto, en capítulos anteriores, ustedes recordarán, hemos revisado alguna serie de criterios para la priorización tanto de los stakeholders como de las iniciativas, tratando de medir su factibilidad y su impacto. Entonces, es un elemento muy importante de la gestión que no debemos dejar de tener en cuenta. Otro aspecto muy importante es no perder de vista que la responsabilidad social no es un punto de llegada, no es una meta, ¿no? Es una disposición a hacerse cargo de nuestros impactos y, por tanto, supone un proceso permanente, continuo, de un mejoramiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y a su vez es un proceso que no acaba nunca, porque nosotros mismos iremos identificando y entendiendo con mayor profundidad nuestros compromisos, nuestros impactos, y a su vez los stakeholders pues irán desarrollando nuevas expectativas. En ambas dos circunstancias es básicamente la decisión empresarial de hacerse cargo de estas expectativas a lo largo del tiempo. Ya en el proceso, ya estando embarcados en este devenir virtuoso,
es interesante considerar la incorporación de lo que podríamos denominar el modelo de las brechas. El modelo de las brechas es una técnica desarrollada por Lovelock y aplicada al marketing de servicios que la Red Unirse ha considerado apropiada aplicar y trasladar al tema de la responsabilidad social, y es interesante y pertinente que la tengamos en consideración. Este modelo lo que básicamente querría decir es que la diferencia o el gap entre lo que yo planifico y lo que finalmente percibe, experimenta el stakeholder, ese gap, ese gran gap, es resultante de brechas parciales que de manera agregada generan esta percepción y esta distancia mayor. Entonces, el método del GAPS lo que nos permite es que tengamos en consideración que en el caso de la RS podemos y no debemos perder de vista que hay 4 grandes brechas que deben ser administradas a lo largo del proceso de la implementación de nuestro programa de RS. Una de estas primeras brechas es la diferencia entre la responsabilidad social planificada y la responsabilidad social implementada. Obviamente, esta brecha lleva por nombre brechas de operación, que lo que quiere decir es cuál es la diferencia entre lo que planifiqué y lo que implementé. Y obviamente esto supone que tengamos una línea de base, que tengamos un monitoreo permanente y que tengamos indicadores que nos permitan medirnos cómo están nuestros avances. Aquí es especialmente sensible tener en consideración el modelo de gestión que nos resulte más apropiado para lograr los objetivos y ser lo más eficientes en la administración de los tiempos y recursos canalizados a estos proyectos. La segunda brecha es la diferencia entre la RS implementada y la RS divulgada, ¿no es cierto? Que es lo que los autores denominan una brecha de percepción. Es decir, no tiene que ver con lo realmente ejecutado, sino que tiene que ver con lo percibido, ¿no? Y entonces, en este caso, sería conveniente que tengamos mucho cuidado con la información que entregamos a los stakeholders, buscando y procurando que en todo momento la información que difundamos sea lo más honesta posible a efectos de no generar expectativas más allá de las que realmente vamos a poder cumplir. La tercera brecha es la diferencia entre la RS divulgada y percibida. Es decir, en este caso yo me puedo comunicar adecuadamente, pero el receptor del mensaje decodifica de manera diferente aquello que yo estoy emitiendo. Y esto se explica por las brechas reputacionales. Es decir, en este caso, la percepción de mis acciones no va a depender solamente de la acción específica que hago el día de hoy, sino que va a depender del inconsciente colectivo o individual, de la historia pasada, de la percepción de la reputación que yo he logrado crear o no crear y del impacto que esta reputación y que esta percepción va a tener en el recepcionista del mensaje. Y la última brecha que explicaría la diferencia total en las expectativas generales es lo que se ha venido a denominar brechas de estrategia, que es la diferencia entre lo que realmente está percibiendo la comunidad o los stakeholders y aquello que realmente está esperando. En este caso, lo que se recomienda es obviamente un proceso permanente de retroalimentación a efectos de revisar las estrategias y poder, por tanto, hacer que los recursos invertidos logren el impacto esperado.